porque el tema es que como el teléfono fijo que tiene el juzgado se comparte con la defensoría, cuando a veces las personas llaman a lo que es el teléfono fijo, y lo aviso por las dudas, si alguna vez alguien se queja en el buen sentido diciendo que a veces en lo que es defensoría juzgado las llamadas o las conversaciones son cortes porque ese teléfono se comparte con defensoría oficial y con todo garantía, por lo cual imagínense que en los horarios Sí, es complicado. Doctor, bueno, en principio gracias por atendernos. Hay un grupo de vecinos que están muy preocupados. Yo le voy a resumir el tema de las viviendas. Ellos quieren que el listado vuelva a cómo estaba antes, o sea, que no se cambie, que se respete el que estaba antes, pero hay toda una resolución y una argumentación de por qué hay que hacer un nuevo listado, ¿no? Para explicarlo desde cero a lo criollo. Mire, el tema es así. Primero hay que aclarar una cuestión. En este momento hay una medida cautelar que han solicitado las personas que forman parte de este listado, que tengo entendido fue presentado después de mi sentencia ante el doctor Fornerón, el cual resolvió que no hacía lugar, pero apelaron, y la Cámara de Concordia lo ha remitido al tribunal que está en posesión del Uruguay, que es contencioso administrativo. Por lo cual, como yo de ese aspecto mucho no puedo hablar, porque le digo porque está eso ahí latente, yo lo que puedo referenciar es sobre lo que sería mi fallo. Mi fallo, como la otra vez tuve la oportunidad también de hablar con ustedes, es una persona que se presentó a los fines bajo el entendimiento de que el dictado del decreto del anterior señor ex intendente de la ciudad no cumplía con la requisitoria que establecía la ordenanza municipal. Producto de eso, hay una vía que es el amparo, que no nos olvidemos que es una vía excepcional cuando se considera que es la única forma de generar una acción para que el Estado, por ejemplo, lo lleva a otro plano, por ejemplo, una obra social no quiere otorgar un medicamento y todo lo que es el tema administrativo puede llevar meses. El amparo es algo rápido para que se resuelva inmediatamente. Entonces se le corrió traslado al municipio y yo lo que resolví es que entendía que no se había cumplimentado la ordenanza, que es la que a nosotros, es la que establece cómo se hace el procedimiento del registro único, y producto de eso lo que dispuse fue decretar la nulidad de ese decreto emitido por el anterior intendente, y ante esto se apeló. Y en enero el Superior Tribunal resolvió confirmar mi resolución, y lo que yo ordenaba era hacer un nuevo listado en función de que esa adecuación que se tenía que hacer conforme los parámetros de la parte de la ordenanza. Estoy tratando de resumir algo que, claro, que resolví en diciembre, que mucho no me acuerdo, pero por una cuestión de que esto ya está firme. Doctor, bueno, escuchándolo muy atento, ¿no? Esta sentencia o este fallo que usted dio en ese momento, ahora con esta medida cautelar, ¿cómo es el tema? Entonces, ¿estaría anulando este fallo? No, lo que yo entiendo de la medida cautelar, a ver, yo lo aclaro porque uno puede mirarlo por lo que es la red virtual, que ahora el superior ha habilitado, a través lo habrá visto con respecto al tema de la pandemia, se ha habilitado todo lo que es virtual, poder mirar expedientes virtualmente, y la gente puede hacerlo a través de lo que es acceso público. Por lo que yo entiendo, esa medida cautelar sería bajo el parámetro de que mi sentencia solo sea respecto a la señora Gamarra y no al resto. O sea, esto es lo que buscaría esa cautelar. A ver, quiero que me entiendan, estoy hablando de oída de lo que he podido ver en la parte virtual, de mesa virtual, y alguna cuestión que he escuchado así en otros medios que han referenciado, pero no tengo palpablemente lo que es la parte resolutiva porque no intervine. Pero es como que lo mío sería solo para la señora Gamarra, y respecto al resto de las personas no la afectaría mi resolución. Claro, entonces sería como que quede todo igual, ¿no? Y lo que pasa es que ahí hay una situación que el superior, con el Superior Tribunal de Justicia, quiero que me entienda, cuando resuelve, podría haber hecho alguna aclaración de que esto solo era hacia la señora Gamarra, y no lo aclaró, lo va a entender como que aplica hacia todas las personas. Por ende, como que al anular, anula todo, y lo que pide, dentro de lo que uno podría interpretar de su fallo, es como que se tiene que cumplimentar ese nuevo decreto, porque la forma en que se hicieron las sumas, los puntajes, la ubicación de las personas no es conforme a lo que sería la ordenanza.
Digo, entonces todo va a depender de lo definitivo de la cautelar, si es que aplica a todos, al conjunto, o se aplica solamente a Gamarra. Podría ser siempre y cuando lo haga viable. No se olvide que en primera instancia fue rechazado, creo, por el doctor Fornerón, o sea, no se hizo lugar, por lo cual la Cámara podría confirmar eso, como podría decir que no. A ver, usted me dice qué postura hay, no le puedo decir, porque verdaderamente son interpretaciones jurídicas. Lo que sí, esto es una cuestión propia que está resuelta por el superior, por lo cual al resolver el superior es como que la Cámara debería meterse en algo que capaz ya está resuelto. Pero, ya claro, como es una cuestión, a ver, por decirlo de alguna manera novedosa, habrá que esperar en ese aspecto lo que dice la Cámara, que para que me entienda, lo que dice la Cámara Civil y Comercial de Concordia, es decir, dado que lo que se está atacando es un acto administrativo municipal, desde hace varios años existe el fuero contencioso administrativo, un foro especial. Entonces, producto de eso, lo que hizo fue remitírselo al foro específico para que el foro específico resuelva. No sé si me entienden lo que digo. No es que la Cámara de Concordia dijo no puedo resolver, sino que lo que dijo es resolvió el juez de primera instancia, está perfecto, pero esto, como hay que revisar, es una cuestión administrativa, se lo dirigió hacia lo que es el tribunal, la Cámara Contencioso, que está en Concepción del Uruguay, porque abarca media provincia y la otra media provincia la hace la Cámara que está en Paraná. Entonces, ¿quién lo tiene que resolver a la cautelar la palabra definitiva? Lo que pasa es que la cautelar, no se olvide que es simplemente algo a la espera de resolver el fondo. Entonces, si la cautelar suspende, por ejemplo, y solamente habilitaría a la señora Gamarra mi interpretación, le habilitaría el resto de la gente que está en el listado, por ejemplo, que podría estar ahora a presentar nuevos amparos para que se lo sumen o para que se analice su situación. Por eso digo, ¿por qué? Porque usted no se olvide algo. Hoy, en principio, mi resolución afectaría a todos. Claro. La Cámara Contencioso Administrativo dice solo es para Gamarra, podría, por ejemplo, no sé, la municipalidad, la señora Gamarra, alguien, ir al superior para que termine de clarificar. Claro. Claro, porque termina siendo un antecedente el fallo suyo, digamos, ¿no? En el caso de que la cautelar dé negativo, digamos, esta apelación. Doctor... Claro, pero no se olvide algo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en el momento que la Cámara de Contencioso Administrativo, por ejemplo, diga que es aplicable solo a Gamarra, todos aquellos que hoy están a la espera de este nuevo listado, y a ver, estoy hablando de una cuestión de futurología, quiero que me entiendan. Sí, pero con una base en jurisprudencia a su fallo, sí. Claro, y además todo el que dice, bueno, a ver, va a haber un nuevo listado, y conforme el nuevo listado yo podría estar en vez del lugar 100, en el lugar 80, póngale, para que me entienda. Sí. Bueno, esa persona, si ese fallo de la Cámara diría que solo para Gamarra, por ejemplo, que podría ser viable, el que está en el lugar 100 podría presentar un amparo diciendo, a ver, bajo el mismo parámetro de Gamarra, que resolvió Rondoni, analícenme si mi puntaje está bien o está mal. Claro. Sí. Entonces, por eso le digo, el tema también de la Cámara, lo que resuelva, va a ser importante, por supuesto que es muy importante, pero también podría generar un vendaval de acciones judiciales a los fines de generar una clarificación en lo que sería la parte. Por eso, algunos pueden interpretar que lo más importante es que se dicte un decreto nuevo donde se establezca el nuevo orden, y conforme en ese nuevo orden se analicen las variantes legales que tiene cada uno de los interesados. Porque, bueno, ha habido algunas cuestiones de que ha habido suplentes y cuestiones así que, bueno, a mí en mi resolución o en la contestación de la demanda nunca se me referenció, pero lo que yo sí resolví es que hay cierto orden en el registro, a través de la ordenanza, que exige cierto puntaje y ciertas excepciones que si no están en la ordenanza, a ver, para que usted me entienda, la costumbre es muy importante, pero la costumbre tiene que estar en la ley, y si no están en la ley, y la ley no te faculta hacerla, no la podés aplicar. Por ejemplo, si usted me dice que puede darle a una persona, no lo llevo al caso de esto porque hay muchas cuestiones muy susceptibles, pero por ejemplo, a ver, para que me entienda, hay un impuesto, y por costumbre, algunos me pueden decir la costumbre es la ley, sí, pero si por costumbre se reduce, si una persona paga, una cuestión así, para que se reduzca tiene que estar en la ley, no es que porque a una persona por costumbre lo viene haciendo, está bien, está mal. Claro. Y uno de los casos concretos del fallo fue, digamos, los suplentes, donde se decía que había que respetar a los suplentes de la entrega anterior y eso no estaba contemplado en ninguna ley. ¿A eso se referirá?
Lo que pasa es que eso lo aclaro porque lo he escuchado en los medios, pero nunca se referenció el momento de contestar la demanda. Doctor, ¿quién presenta la cautelar ante el doctor Fornerón? La verdad que no sabría decirle qué profesional, yo me enteré por los medios, porque salió en algún medio una cautelar, y después me enteré porque a mi secretario, el doctor Fornerón, le pidió una constancia de dónde estaba el legajo que yo había resuelto, porque necesitaba una información, y ahí me enteré porque mi secretario me hizo saber, tengo que presentar un informe al doctor Fornerón, y por eso me entero. Y calculo que lo deben haber presentado a aquellas personas que forman parte del listado que yo decreté nulo, y seguramente habrán presentado dentro del ámbito jurídico de esa acción. Está bien, pero le pregunto, esa cautelar, no le pregunto del abogado, sino en representación de quién, ¿de Gamarra o de algún otro vecino? No, Gamarra no, por lo que tengo entendido del resto de la gente que formaría parte de ese listado. De las 50 viviendas. Ajá. Doctor, sí, lo que no puedo decirle si son los 50, si son 28, 30, claro. No les digo porque no, lo me enteré por los medios, pero sí porque mi secretario me hizo saber que había llegado un oficio pidiendo el legajo y el que le iba a informar que todavía estaba en el superior, a lo cual le habilité que sí porque era un pedido del otro juez, y ahí es donde yo tengo formalmente conocimiento que hay esa medida, pero quiero decir, no es que porque me la presentó a mí, sino porque el doctor Fornerón, al no ser el juez del amparo, sino que fui yo, me mandó a pedir la causa, por decirlo de alguna manera, y lo que correspondió es que la causa estaba en Paraná, y cuando bajó, que Paraná la envió, es donde se le hizo entrega al doctor Fornerón de ese expediente. Por último, de mi parte, doctor, ¿qué tiempo va a llevar para resolver esto de la Cámara y saber en definitiva? Mire, la verdad, yo entiendo que la Cámara Contencioso Administrativo trabaja lo más rápido posible, siendo la única en media provincia, pero el tema contencioso administrativo es algo largo. Una acción cautelar con una cuestión de fondo puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, de acuerdo a la profundidad de lo que se trate. Porque, como le digo, son cuestiones administrativas, o sea, no es que es una ley, es lo que dispuso el gobernador. Para que usted tenga una referencia, hoy el DNU nacional, si usted lo quiere atacar, tiene que ir a un foro especial que es el Contencioso Administrativo Federal. Está bien, entonces, está bien. Son normativas especiales, regulaciones especiales más. Doctor, le quiero hacer una pregunta, digamos para que lo entienda la gente. ¿El municipio puede avanzar haciendo un nuevo listado o tiene que esperar a que se resuelva todo esto de la cautelar? En principio, si el municipio tendría conocimiento, formal de que está esta cautelar, que quiero decir está rechazada, no se hizo lugar, pero está apelada, podría esgrimir algún fundamento administrativo de esperar a los fines que ver. Pero igual le aclaro algo, para mí ahí se genera una situación, porque si la cautelar, yo le estoy hablando de lo poco que sé, no. Sí. Si la cautelar es para que solamente sea la resolución mía respecto de Gamarra y no el resto, igual debería ser un orden, porque tendría que establecer el orden que le corresponde a Gamarra. O sea, ¿me entiende? Porque no es que la señora Gamarra hoy tiene una casa, se le digo, no, yo lo que resolví es, hay un orden para los puntajes, este puntaje estaría incorrecto, tienen que hacer un nuevo listado para adecuar el puntaje que tiene la señora en ese orden. Pero nadie dice que la señora Gamarra tenga una casa, porque puede ser que el puntaje que le toque sea menor a los 50 que le corresponda. Está bien. Ahora, doctor, en el terreno hipotético, si el municipio avanza y hace el listado nuevo, y después, por el resultado de la cautelar, puede ser modificado de nuevo, digo. Lo que pasa es que si la cautelar dice que solo afecta a la señora Gamarra, el listado nuevo que haga no debería generar ningún cambio con el dictado anterior. Tendría que ser el mismo, pero si lo cambia es porque algo pasó. No sé si me entiende, o sea, si se hizo, se nos olvide algo, vamos a este principio. El registro que existe yo no discuto de la transparencia y demás, eso yo no estoy discutiendo, simplemente lo que se resolvió es, no se adecuó correctamente el puntaje de una persona conforme a la normativa vigente. Bien, entonces adecúenlo como corresponde, vamos a decirlo así. Si usted, el decreto que hizo, el puntaje estaba correcto, hoy simplemente debería adecuarse a algún puntaje por el transcurso de un par de meses, pero ese listado debería ser el mismo, simplemente debería adecuar el de la señora Gamarra
Y nada más, si hoy usted tiene un cambio trascendental entre el de diciembre y el de ahora, es porque entonces no había una adecuación correcta. No sé si me entiende lo que le digo. Sí. O sea, si el de diciembre está conforme a la normativa vigente, no debería haber ningún cambio. O sea, el que está primero debería tener medio punto más, 2 puntos más, no sé lo que corresponde en este momento. Pero me entiende, entonces no tendría. Entonces lo de la señora Gamarra sería ubicado en el lugar que corresponda. Claro. Si hay un cambio trascendental es porque algo estaba pasando. ¿No? Claro, a ver, si hay muchos cambios es porque algo había mal antes, digamos, para hacerlo sencillo, ¿no? Mire, yo le estoy sincero, por eso le digo la realidad. Como acá hay una cuestión de que yo actúo sobre un pedido de una persona y eso genera una nulidad, y hoy hay un pedido de clarificar eso, vamos a decirlo así, de si es solo para Gamarra, está correcto. El tema que se genera es que si usted observa que el puntaje de diciembre al de hoy hay un cambio trascendental y hay una rotación de una cantidad de personas, algo pasó en diciembre. Claro. Porque si yo no tengo que manejar, a ver, yo no digo que esté mal de diciembre, es decir, si la lógica es que diciembre estaba todo actualizado como corresponde, lo de ahora simplemente sería un par de... Sería un solo cambio. Claro. En cambio, si hay cambios masivos, eso deja en evidencia que algo se hizo mal antes. Más claro, échele agua. Quiero que me entienda algo, por eso le aclaraba hoy. Si había una costumbre de ciertas cuestiones que se venían dando, esa costumbre tiene que ser adecuada por la normativa vigente, porque si no se adecua, no es que la costumbre de la ley, para que usted me entienda. El orden de análisis siempre es la ley, la constitución, las leyes, y si nada de la ley dice, ahí se va la costumbre. Pero si usted tiene una normativa que regula todo el procedimiento, si usted quiere tener alguna excepción, lo tiene que permitir la ley, porque si la ley no le permite la excepción, usted no la puede aplicar, porque podría irse a lo que es el ámbito de, no le digo de la ilegalidad, sino de la arbitrariedad, beneficiar a uno y perjudicar a otro. Porque cuando ¿qué es lo que sucede con la ordenanza, con la ley? El legislador dice, yo por ejemplo, para que usted me entienda, el tema de los delitos, porque es lo que manejo cotidianamente, hay delitos que no son penables, por ejemplo, el daño culposo. El accidente de tránsito donde un auto choca con otro auto y no hay una intención de romperlo, sino que es un accidente de tránsito sin lesiones, no es delito, es simplemente perseguible por la vía civil. ¿Por qué? Porque el daño culposo, o sea, por error, por negligencia, no es un delito penal. Perfecto. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, si no está en la ley, no está en la ordenanza, para poder aplicar la costumbre, la historia, hay algo que lo debe permitir, o si no hay nada, sí se aplica ahí la historia. Por ejemplo, mire, nunca hubo esto, aplicamos esto, perfecto, por la costumbre, que no había nada regulado, se aplicaba la costumbre, ahora lo vamos a regular. Perfecto. Entonces usted para atrás aplica la costumbre. Bien. Pero por eso digo, no debería haber una, yo le digo no debería porque, a ver, quiero que me entiendan, no estoy controlando el Estado, no estoy a cargo de eso, simplemente me tiene una sentencia y por una cuestión legal de un pedido sé que hay una cautelar, creo, bajo ese parámetro tendrían que perfecto. Con el doctor Fornerón o el abogado de parte. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que muy claro en los conceptos. Muchas gracias por atendernos, juez. No, por favor, que lo vaya bien. Hasta luego. Buena jornada. Elías, impecable. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar en limpio. Vamos a pasar en limpio porque la mayoría de la gente tenía entendido que había un solo acto jurídico que fue el recurso de amparo. ¿Sí? Lo que nos acabamos de enterar, lo noticioso, es que han presentado una medida cautelar que el restante de los 50 vecinos, vamos a ejemplificarlo como los 49 excepto Gamarra, han presentado esta cautelar y lo han judicializado más aún. No solo que lo han judicializado más aún, porque esto es presentado con el doctor Fornerón. Fornerón no le da lugar a esta cautelar, o sea, Fornerón la rechaza, la denega a la cautelar, y el abogado de parte que representa a los 49, ¿sí?, apela la medida del doctor Fornerón, apela el rechazo de Fornerón. Esto va a la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Concordia, que va a tener que resolver la cautelar. A ver, en criollo, ¿qué miércoles quiere decir que la cautelar? La cautelar es si la medida del juez Cafa afecta solo a Gamarra o a los 50. ¿Qué es lo que sucede? Si afecta solo a Gamarra, del listado de los 50, solamente se cambiaría un solo lugar. Claro. En el lugar 50 se irá al 51 y Gamarra irá al lugar 50. Gamarra quedaría dentro y el 50 quedaría fuera, ya quedaría el 51 de suplente.
¿Qué es lo que sucede? Si afecta a todos, bueno, ahí directamente... Algo pasó. Algo pasó y esto implicaría un cambio masivo en el listado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no discutimos solamente la situación de Gamarra, discutimos la situación si fue justo o no fue justo el puntaje para todos, o sea, para los 50. Hablemos del tiempo también. ¿Qué tiene que hacer el Estado municipal? Esa es la gran pregunta. Porque la municipalidad puede avanzar en hacer un listado, pero fíjate que tiene un amparo ratificado por el Superior Tribunal de Justicia y por el otro lado tiene una cautelar apelada en la Cámara Contenciosa Administrativa de Concordia. Entonces lo que resuelva el municipio va a quedar supeditado luego a los tiempos de la justicia lo que defina la justicia. Si dan lugar a la cautelar, todo va a cambiar. Si no le dan lugar a la cautelar y el juez dice no, esto entendía solo Gamarra, cambiaría un solo lugar. Pero se las voy a complicar muchísimo más de lo que es, de lo complicado que es. ¿Qué es lo que sucede? Si Bravo convoca una actualización de datos, va a haber cambios masivos. ¿Sí? Porque gente tuvo nuevos hijos, porque el acomodado político de los 50, si es que hay alguno, no lo estoy asegurando, si es que hay alguno, lo van a sacar porque aparentemente estuvo tongueado el presupuesto. Lo quiero decir en criollo para que la gente lo entienda. Entonces, hay una cuestión que es una cuestión política, que es que el intendente decida, actualicen los datos, preséntenlos de nuevo. ¿Sería lo más justo? Para todos, sí. Porque al actualizar los datos probablemente se haga justicia si es que hubo acomodo. No lo aseguro, lo digo a tono especulativo. Si es que hubo acomodo y actualizan los datos, la verdad te la va a cantar por sí sola. Se va a presentar Juan Pedro María y si a Juan lo habían beneficiado porque era amigo del intendente anterior y Juan no reúne el puntaje, le van a dar a María. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces va a depender mucho del juego político, digo en el buen sentido, del juego del Estado con respecto a la actualización de datos, que creo que ese es el camino que se va a tomar, de actualizar los datos. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Los acomodados de las 50 si es que los hay. Lo de Gamarra es la punta del iceberg que presentó el amparo y lo de la cautelar, no sé si fue una buena decisión por parte del grupo de los 50 haber presentado esa medida cautelar, me parece que a fin de cuentas los va a terminar perjudicando. ¿Y cuándo se van a entregar las viviendas entonces? Bueno, para preguntárselo al Poder Político, al intendente. Bueno, ¿pero cuánto tiempo va para expedirse a la Cámara? Recién lo dijo, hasta puede llevar un año. O 2 o 3. Las casas están casi terminadas. Más claro, échenle agua. ¿Nos vamos? Chau. Chao, chao.